Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Seguimos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Frutos que deben, oiga bien, de florecer en la vida de todo creyente. Recuérdese que Dios pone la semilla de sus frutos a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros también debemos de dejar que el Espíritu desarrolle esos frutos en nuestra vida. Muchos de nosotros, oiga bien, vivimos llenos de problemas, de infelicidad, vivimos consternados con la vida. ¿Por qué? Porque no dejamos que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen, crezcan y que las personas puedan ver esos frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que usted y yo muchas veces adolecemos, ¿verdad? ¿De qué es? Es de la paz. ¿Qué nos adolecemos de paz en nuestra vida, hermano? Mira, ¿qué queremos? Andamos siempre bien revoltosos, ¿verdad? Andamos siempre bien intranquilos porque nos hace falta la paz del Señor. Gálatas 5, 22, 23 y dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra. Espíritu de Dios, pongo en ti mi mente y mi corazón, mi voz, para que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación, de restauración, y que seas tú hablándonos a nuestra vida. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Hemos venido hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Hablamos un poco acerca del amor, hablamos acerca de la paz, y en esta mañana vamos a estar hablando acerca, oiga bien, de la paz que usted y yo necesitamos en este mundo lleno de guerras, lleno de conflictos, lleno de necesidades, y por ello el Hijo de Dios, oiga bien, ante los problemas, ante las dificultades, debe demostrarse sereno, debe demostrarse lleno de paz. Cuando hay conflictos en casa, oiga bien, el que es más espiritual que el otro debe demostrarle que en medio de la dificultad hay que mantener la calma. Pero muchos de nosotros, oiga bien, siendo cristianos de años, quizás siendo servidores del Señor, quizás teniendo un grado de servicio mayor que los de mi casa, somos los que vivimos más empleitados, somos los que vivimos más en guerra, y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios doblegue nuestro viejo hombre y nos dé un nuevo carácter. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí somos mecha corta? Y hay unos que se denominan sin mecha. Hay unos que se denominan sin mecha. ¿Quiénes somos bravucones? ¿Quiénes somos intolerantes? No a la lactosa, no, a los demás. Porque muchos somos intolerantes, hermano. Hay muchos que las personas no quieren hablar con nosotros porque dicen, no, hombre, si ese siempre sale enojado, si ese no puede perder. ¿A cuántos de ustedes nunca los invitaron a jugar porque no les gustaba perder? Yo jugué basquetbol por mucho tiempo y a mí siempre me gustaba irme con los que no podíamos, hermano. No es para que yo me viera más, no, porque a mí me gustaba luchar el partido. A mí me gustaba marcarle a los grandotes, aquí está Freddy, codazos que le metía. Y yo me ponía, hermano, a marcar a los grandes y yo así les quedaba, ¿ve? Pero yo les metía el codo, les metía el hombro. Entonces, oiga bien, nosotros como cristianos debemos, amado iglesia, meternos con Dios, no importando lo que estemos atravesando. Déjese usar por Dios y búsquele en espíritu y en verdad. Y solo para recordar, el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de aquellos que maduran y son guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios. La tercera característica del fruto del Espíritu, oiga bien, es permítame, hermano. Sí, es la paz. De acuerdo con los diccionarios, la paz es la situación o estado
en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes que se enfrenten. Entonces, oiga bien, qué bonito es cuando en nuestras casas todo se vive en paz. Y la mamá dice, quizás no se han levantado esto, va. Porque todo es paz dentro de casa, hermano. Y efectivamente no se han levantado. Porque nomás los niños o los chicos o las chicas se levantan, hermano, empieza el pleito, va. Empieza el problema. De repente la señorita tiene una hermana menor y quiere ponerse la blusa o el pantalón, pero su hermanita ya se lo puso, porque casualmente tiene las mismas tallas. Entonces esa paz con la que se había amanecido en casa, ¿qué pasó? Se terminó. Porque la hermana mayor empieza a gritarle, empieza a ponerle queja a la mamá, el papá ya se fue al trabajo y la verduga de la casa, ¿quién va a ser? La mamá. Y entonces la mamá, finísimamente, tiene que sacar su mano de golpe o su lenguaje bien suavecito y la mamá pega el grito. Bueno, ustedes se me componen porque nos acabamos de levantar. Entonces, oiga bien, muchas veces perdemos la paz porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y la mejor manera, oiga bien, de no perder la paz es manteniéndonos callados. Porque para que haya un pleito, ¿cuántos necesitan? 2. El problema es que nosotros, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, nos dejamos llevar por las emociones y lo primero que hacemos cuando alguien nos ofende es responderles ¿con qué? ¿Con una sonrisa? No, con una ofensa. Y si la persona que me está ofendiendo eleva un poquito su nivel de voz, yo me quedo callado y sumiso. No, yo la elevo 2 veces. Y así es como empezamos, oiga bien, a perder la paz de Dios en nuestras vidas. Y la ausencia de la paz, ¿qué genera? Genera guerra. Y es por eso, oiga bien, que en nuestros hogares, si usted es hijo único, ya la hizo, porque solo va a pelear con su papá o su mamá. Pero el problema es que cuando hay hermanos y todos tienen diferentes pensamientos y emociones, oiga bien, los pleitos son grandes. Y los pleitos, oiga bien, entre hermanos son difíciles. Quizás aquí no, pero hay hogares donde hay hermanos que no se hablan, que no se dirigen la voz. Hay hermanos, oiga bien, que lo puede ver en la calle y se hace como el que no lo ha visto. ¿Por qué? Porque no hay ausencia de paz en esos corazones. Es por eso que usted y yo, oiga bien, el fruto de la paz debe de mantenerse en nosotros, porque a través de la paz, a través del fruto de la paz, podemos tener un autodominio en medio de los problemas o de las guerras que se puedan estar levantando entre nosotros. Aquellos que somos empleados aquí, siempre hay compañeros de trabajo que son yuca, hermano, que molestan, que ponen sobrenombres, así como en la escuela. Pero en medio de puños de diablos, usted tiene que demostrar esa paz. Debe de mantenerse firme. No debe dejarse contaminar por el ambiente. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y oiga bien, y el día que le roben la paz, ya la regamos. ¿Por qué? Porque van a empezar a decir, y que y no vos decías que eras cristiano, pues. Porque empiezan a atacarnos. Y no decías vos que eras servidor, pues. Y no decías vos que eras pastor, pues. Y no decías vos que le ayudabas al pastor en el púlpito y que vos dabas clases de escuela bíblica y que vos tocabas el instrumento. ¿Y qué pasó con la paz que tenías? Porque el enemigo, siempre anda buscando cómo hacer tropezar al creyente. En el Nuevo Testamento, la palabra griega, de donde se traduce paz, es eirene, y se usaba en 2 sentidos. En primer lugar, se usaba para denotar la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador. Y por otro lado, también se aplicaba a un pueblo que sabía estar en gran armonía
y serenidad. Entonces, cuando el cristiano desarrolla el fruto de la paz, oigan, va a dejar de padecer enfermedades como la gastritis, como la colitis, como el dolor de cabeza, como la presión alta. La gente no cree, pero es verdad, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted vive y permanece en la paz de Dios, dice que Dios hace aún a nuestros enemigos que puedan estar en paz con nosotros. Entonces, oiga bien, cuando yo estoy en paz con Dios, cuando yo vivo en la paz de Dios y no dejo que nada ni nadie mine mi mente y mi corazón, entonces yo voy a vivir en esa paz absoluta que ha generado dentro de mí ¿el qué? El Espíritu Santo de Dios. Porque las semillas están ahí puestas, hermano. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Pastor, ¿y por qué no germinan en mí los frutos? Porque un fruto no va a germinar en un corazón lleno de piedra, lleno de grava. Y cuando nos referimos a piedra y grava, es a un corazón que viva llena de resentimiento, lleno de odio, lleno, oiga bien, de indiferencia para con los demás, un corazón lleno de malcriadeces para con sus padres. El espíritu, los frutos no van a germinar ahí, hermano. Y si germinan, ¿qué pasa? Se secan. Si nos vamos a la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y tiró las semillas en la arena. Y llegaron los pajarillos y se las comieron. De ahí en una parte rocosa echaron raíces, pero como no encontró el sustento, se secó. Entonces, oiga bien, muchos de nosotros necesitamos vivir y habitar en la presencia de Dios para que ese fruto permanezca y podamos dar frutos al 100%. También, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma como paz es shalom. Y su significado en nuestro idioma denota no solo la serenidad o ausencia de conflicto, sino que también encierra un verdadero deseo completo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Por eso es que usted muchas veces ve en las iglesias shalom. ¿Qué le están diciendo? Que la paz del Señor sea con vosotros. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros como cristianos vivimos en paz en casa? Está bueno cuando alguien de la casa aún no se ha convertido al cristianismo. Pero cuando todos somos cristianos, oiga bien, ¿por qué hay ausencia del fruto de paz en nuestras familias? ¿Sabe por qué? Porque no hay una verdadera comunión con el Espíritu. Porque cuando usted tiene una verdadera comunión con el Espíritu, Él le va a fortalecer, Él le va a ayudar para que cuando vengan los problemas o los conflictos, oiga bien, usted y yo permanezcamos como firmes, demostrando que hemos nacido de nuevo. Entonces, oiga bien, ese fruto que yo necesito, oiga bien, mostrarle a los demás, debo desarrollarlo en mi vida como un hijo de Dios. Por ello, por esta razón, el decir shalom a una persona era más que un saludo de presentación o despedida. Es más, cuando un israelita decía shalom a una persona, estaba declarándole un auténtico deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para que aquel o aquellos a quien estaba dirigido este saludo. Entonces, usted se puede encontrar a muchas personas en la calle que le dicen shalom. Cuando una persona verdaderamente sabe su significado, eso es lo que le está deseando a la persona que se lo dice. Hay muchos cristianos que somos como las loritas, ¿va? Que empezamos a decir shalom porque todos dicen shalom, pero desconocemos el significado. Por allá tenemos un conocido que hasta de apodo le dicen shalom. Pero en realidad el término no es un apodo, sino que es una creencia bíblica que usted y yo como hijos de Dios debemos de demostrarle a las personas. Debemos, oiga bien, las personas deben de ver que en usted y yo está el Espíritu Santo de Dios, que Él nos gobierna, y oiga bien, y que somos hijos de Dios, y por consiguiente el fruto de la paz está en nosotros.
Entonces, la pregunta es, ¿cuántos vivimos en paz? ¿Mm? ¿Cuántos tenemos ausencia de paz en nuestras vidas? ¿Quiénes somos mecha corta? ¿Ah? Sea sincero, de los que estamos aquí, no nos pueden decir nada porque nos enojamos. Se enoja hasta con su propia sombra, se enoja. Hay ausencia de paz. Nos enojamos porque habla el presidente, porque hablan los diputados, porque habla aquí, porque habla aquel, porque habla el otro, porque nos cortan la señal, porque meten la cadena nacional. Por todo nos enojamos, hermano. Y cuando yo me enojo por todo, hay ausencia de paz. ¿Por qué? Porque no tengo esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:16. Y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces, oiga bien, aquel que permanece conectado a la fuente de vida, aquel que permanece caminando como Dios manda, aquel que permanece haciendo las cosas bien, no tan fácil se va a perder del fruto de la paz. Porque estoy conectado a esa fuente de vida. Usted dio nomás el celular, empieza a decir plic, 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 le quedan 15 minutos de carga, usted empieza con una gran desesperación y empieza a buscar su batería para recargarlo, el cargador para ponerlo y se da cuenta que se lo llevaron. Y le dice, solo le quedan 15 minutos de carga y el hermano entra en una gran aflicción porque siente que se muere, que se le acaba el oxígeno. Pero fácilmente nos desconectamos de la presencia de Dios y no sentimos nada de eso. Simplemente empiezo a actuar como actúa el mundo y me es indiferente lo que opinen de mí. Pero no vaya a ser de que yo me empiece a quedar sin carga de mi teléfono, que me entra una gran aflicción y empiezo a ver cómo hago para recargar mi celular. Pero ¿qué dice? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. No hay problema, no hay dificultad que a un verdadero hijo de Dios le pueda robar la paz. No hay, hermano. Si usted está conectado a la presencia y a la gloria de Dios. De lo contrario, medio alguien hace algo y usted se enoja. Y yo me enojo. Y el que dejo mal predicado es al Señor. Entonces, oiga bien, la paz en el Antiguo Testamento era una bendición sacerdotal. Vamos a Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. Números 6, del 22 al 27. Y dice la Escritura, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, oiga bien, esta era una oración sacerdotal. Era cuando el sumo sacerdote, oiga bien, oraba por el pueblo y le deseaba lo mejor. Y es lo mismo que Dios hace a través de su Espíritu Santo, porque Dios, oiga bien, nos ha puesto ese sello de garantía, que es el Espíritu de Dios, y ese que en los momentos más difíciles de nuestra vida nos llena de paz. Recuérdese que las guerras es ausencia de paz. Ahora la pregunta es, ¿en nuestras casas hay ausencia de paz? ¿Hay ausencia de paz en nuestros hogares?
Hay ausencia de paz en nuestras relaciones personales. Hay ausencia de paz entre usted, su esposo o su esposa. Entonces, si hay ausencia de paz, es necesario, oiga bien, que nos acerquemos más al que la da. Y el que la da es Dios a través de su Espíritu. Una persona, oiga bien, que no tiene consuelo, andará en guerras, hermano. Y todos los que vivimos aquí, llegan problemas a diario a nuestras familias. Llegan problemas a diario a nuestra vida personal. Pero si yo no estoy conectado a la fuente de vida, voy a vivir en guerra. Va a haber ausencia de paz en mi caminar. Por eso estos versículos son conocidos como la oración sacerdotal, la cual tenía como objeto bendecir al israelita y traer la paz de Dios a su vida. A tal punto que cada vez que un israelita decía Shalom, era una verdadera súplica al Señor porque les concediese el bienestar y la tranquilidad que caracterizan la paz de Dios. Porque le voy a decir algo, los israelitas eran respetuosos de la Torah. Entonces, no podían mencionar la palabra de Dios en vano. Y muchos de nosotros mencionamos la palabra de Dios en vano. Por eso, oiga bien, que el nombre impronunciable de Dios es Yahweh. Y para respetar ese nombre está Jehová Shalom, que Jehová es la paz. Está Jehová Nisi, que es tu estandarte. Y así le fueron poniendo los nombres a Dios, porque el nombre de Dios era sagrado. Y es por ello, oiga bien, que el nombre original de Dios es Yahweh. Entonces, para que las personas no blasfemaran el nombre de Dios, entonces aquellos que necesitaban paz era Jehová Shalom, Jehová Nisi. Y de ahí es que usted puede ver todos los nombres de Dios, porque cada nombre de Dios representaba algo para la nación santa de Israel. En nuestro caso es Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Pero muchos empezaban a tomar, como lo hacen hoy en el siglo XXI, empezamos a decir que Jehová Shalom, pero no vivimos con Jehová Shalom, hermano. Simplemente somos repetidores de cosas. Por todo esto podemos ver que de acuerdo con la Biblia, la paz es un estado de completa serenidad que proviene no de factores externos, sino de la comunión y confianza que se establece a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante comprender que la paz de Dios operará en la vida de los hombres en tres sentidos que son la paz entre Dios y el hombre, la paz entre el hombre y sus semejantes y la paz consigo mismo. Entonces, oiga bien, es necesario que como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, practiquemos la paz. Primeramente, que cuando Cristo viene a mí y me sella con su Espíritu Santo de Dios, dejo de ser enemigo de Dios. Y ahora vivo en paz para con ¿quién? En paz para con Dios. Entonces, oiga bien, si vivo en paz para con Dios, entonces debo de vivir en paz consigo mismo. A mí ya no me puede atormentar el pasado. A usted ya no le puede atormentar el pasado. Hay mujeres, oiga bien, que no se perdonan porque pasaron por un aborto, pero no eran cristianas. Y ahora hemos nacido, ¿qué? De nuevo, entonces ese aborto a esa mujer ya no le puede atormentar. Muchos fuimos alcohólicos, ¿verdad? Y en el alcoholismo usted perdió su matrimonio. Pero ahora en Cristo somos nueva criatura. Ya no le debe de atormentar porque usted dejó a una mujer con 2 hijos. Lo que debe de hacer es enmendar su falta y mantenerlos. Pero debe tener, oiga bien, ese crecimiento espiritual para poder, oiga bien, observar lo que Dios tiene para su vida. Dios no le está diciendo, ve y reconcíliate con y vuelvo con ella. No, porque se separaron porque hubo algún problema de carácter, de temperamento, por una infidelidad. Entonces, más de alguno de los dos salió dañado de la relación y lo mejor es cortar por lo sano, pero yo debo ser responsable ¿de qué? De mis hijos y de lo que ellos se merecen. Entonces, oiga bien, yo debo de tener esa paz que Dios necesita que nosotros tengamos en todas las áreas de nuestra vida.
Y es por eso que el Espíritu Santo ha depositado la paz del Señor en ese fruto. En ese fruto que usted y yo debemos de hacerlo germinar hasta que nos gobierne. Porque cuando hay paz, hay ausencia ¿de qué? De guerra. Aquellos que somos padres, qué tranquilidad se vive en casa cuando todo es paz y amor. ¿O no? Pero cuando empiezan los conflictos entre hermanos, cuando empiezan los conflictos entre los esposos, hermanos, se pierde la paz con la que se levantaron y empieza el problema, empieza la dificultad, empiezan los encontrones, empiezan los chispiones entre hermanos, y que quién me agarró la camisa, y por qué te pusiste mi pantalón, y por qué te echaste de mi perfume, y por qué me agarraste la hermana con la hija, por qué me agarraste los aritos, y mira, me perdiste, y empieza el pleito, hermano. Porque hay ausencia de paz. Porque hemos dejado, oiga bien, que lo exterior nos gobierne y contamine la paz de Dios en nuestras vidas. Por ello, oiga bien, como cristianos debemos de permanecer en ese fruto llamado paz. Vamos a Juan. Juan 14:27. Si en mi vida hay guerra, entonces hay ausencia de paz. Si mi vida es conflictiva, hay ausencia de paz. Si tengo mal carácter, oiga bien, me falta amor, gozo y paz. Si en mi hogar hay demasiado pleito, enojo, ira y contienda, entonces falta el gozo, el amor y la paz del Señor. Porque vivimos en hogares conflictivos, vivimos en hogares donde existe demasiado pleito. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de permanecer en la fuente de vida, que es Dios, a través de la oración, a través de la Escritura, para que el fruto de la paz no mengue, sino que todos los días crezca más y más. De repente usted como madre, como padre dirá, mira, ya anda más calmado aquel, ya anda menos revolucionado, ya Dios empezó a tomar dominio y control sobre sus emociones y pensamientos. ¿Por qué? Porque en la vida de nosotros ya reina y habita la paz. Mire, y no hay mejor cosa que pueda ocurrir en nuestra vida personal y en nuestra familia que vivir todos en paz. Pero si fuera así, fuera un cuento de hadas, hermano. Porque usted se levanta tranquilamente, todo va bien. 9 de la mañana, todo nítido porque no se han levantado todavía. Solo la señora anda haciendo las cosas en la casa, preparando el desayuno, y de repente, hermano, se levanta uno, se levanta otro, buenos días, mamá, ¿qué tal, cómo amanecí? Y todo va en paz, hermano. Pero de repente el hijo menor se puso los zapatos del mayor. Y los zapatos, y oiga bien, y el que agarró los zapatos los tiene, eran blanquitos y se los da negros. Alguien dirá, yo soy dichoso, pastor, porque calzo 12, nadie se los puede poner. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Nos roban el qué? La paz. Y por eso, oiga bien, que debemos de vivir nosotros en la paz de Dios. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. A usted le pueden agarrar las cosas, ¿y por qué se va a enojar? Y no es su hermano. Pues. En el amor del Señor, dele un par de trompones. No, mentira. ¿Ah? En el amor del Señor le tiene que decir, vea, mira, fulano, te voy a pedir un favor. Cuando los ocupes, limpialo y me lo regresas prontamente. Y pedime los prestados, por favor. Porque hoy los bichos son abusivos, pues. ¿Ah?
Si eso lo agarran, pues. Dichosos los que tienen que tienen la pareja, va. Pues, solo que el bicho le haya salido distorsionado, se va a poner la blusa de la hermana, va. Pero de lo contrario, no, hermano. Entonces, oiga bien, nosotros debemos de habitar, debemos de permanecer en la paz absoluta de Dios. Y aquel que vive en la paz absoluta de Dios no vivirá en guerras, hermano. Cuando yo pierdo la paz del Señor, va a generar colitis, gastritis, reflujo y dolor de cabeza. El doctor Oz lo dice. Está bueno. No, hermano. Si no hay paz en mi corazón, si no hay paz en mi vida, me estoy destruyendo, como dijo aquel, a mí mismo. Y no hay peor cosa que encontrarse con una persona, con un cristiano, falto de paz. Porque la persona que está falta de paz, solo ve lo negativo, hermano, de lo que está en su entorno. Solo lo negativo. No ve las cosas positivas, no ve lo bueno, no ve lo excelente, no ve el esfuerzo, no. Solo vemos lo negativo. Solo vemos lo que no es bueno. Y nos empezamos a contaminar. Romanos 5:1. Entonces, si soy un nacido de nuevo, si soy un hijo de Dios, en mí debe de morar y habitar la paz de Dios. Por eso es que los israelitas siempre le dicen, la paz del Señor sea con vosotros. Y allá usted decía, y con su espíritu. No decía así. Yo me acuerdo todavía. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, la paz de Dios, hermano, no es transitiva. La paz de Dios permanece. ¿Quién lleva guerra en medio de esa paz? Yo la llevo. Pero la paz de Dios, oiga bien, no es transitiva, no es de un día, no es de otro, es de todos los días. ¿Sabe por qué? Porque es parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en su corazón y que ha puesto en el mío. Entonces, oiga, pastor, ¿y por qué muere la paz? ¿Por qué no puedo vivir en paz? ¿Por qué no puedo tener paz para con mis padres, para con mis hermanos, para con mis vecinos? ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque hay ausencia de paz en nuestras vidas. Porque el Espíritu ahí está. Pero si yo con mi actitud, con mi manera de ser, en vez de echarle abono y tierrita negra a esa semilla de la paz, le pongo piedra, ¿qué hago? Le estoy impidiendo que dé su fruto. Y esa semillita de la paz, como puede, hermano, va saliendo ahí en medio de las piedras, ¿verdad? Ya ha visto usted que ve puño de pedrero y allá se ve el palito en medio de la piedra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo, oiga bien, no permito que ese fruto del Espíritu Santo llamado paz germine en su totalidad en mi vida. Entonces vengo yo, empieza a salir el palito de la paz, agarro una pala de ripio y se le echa encima. Con mi actitud, con mi manera de ser, con mis pensamientos, con mis emociones. Pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, oiga bien, ya no hay nada que me impida vivir en la paz de Dios. No hay nada, hermano. Porque soy un hijo de Él. El problema es que nos distanciamos de Él. Entonces, oiga bien, todos aquellos que vivimos en la paz de Dios, debemos de tener esa permanencia en Dios. Muchos somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos de nuestros temperamentos, somos esclavos de nuestras actitudes y Dios nos manda a vivir en paz. Y si no, aquellos que somos padres de familia aquí,
¿Cuántas veces se pelean sus hijos en el día? ¿Cuántas veces nuestros hijos le desobedecen? ¿Cuántas veces nuestros hijos son arrogantes, malcriados, solo porque quizás están 2 o 3 pasos arriba del papá? No debe de ser así, hermano. Debemos de habitar todos en paz, unánime juntos, alabando y glorificando al nombre de Dios. Entonces, oiga bien, cuando yo vivo en guerra, es porque estoy lejos de Dios. Cuando yo vivo en guerra, empleitado, es porque me he alejado de la presencia de Dios. Y cada día me alejo más y me alejo más. Y cuando yo empiezo a alejarme de la presencia de Dios, mi familia lo nota, mis amigos lo ven y los hermanos lo resienten. Porque empezamos a practicar, oiga bien, lenguajes del mundo. Empezamos a practicar otra vez las expresiones del mundo. Y nuestras familias, oiga bien, empiezan a verme, como la ovejita negra de la familia. ¿Pero por qué? Porque está la ausencia de la paz. Porque no hay tranquilidad en mi corazón. Y aquellos que pierden la paz, oiga bien, no pueden dormir. En la noche despiertan a cada rato. Viven enguerrados con todos, hermano. Con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de paz en sus vidas. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17. Y dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de vivir en paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestras vidas. Si usted no puede vivir en paz con sus seres queridos, le es necesario cultivar ¿el qué? La paz del Señor en su caminar. ¿Por qué perdemos o no reflejamos la paz de Dios? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en conflictos, porque vivimos endeudados, porque tenemos un mal carácter, porque tenemos un mal temperamento. ¿Sabe por qué? Porque no tengo paz ni para conmigo mismo, porque conmigo mismo estoy empleitado también. De la única manera, oiga bien, que podemos salir de esas guerras emocionales, espirituales que hay en nuestra vida, es teniendo paz primeramente ¿con quién? Con Dios. Y si yo no tengo la paz para con Dios, oiga bien, no voy a poder reflejar ese fruto a los demás. ¿Y de qué manera estoy enguerrado con Dios? Con mi actitud, con mi manera de ser, con mi comportamiento, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi manera de hablar, de expresar, de decir las cosas. De esa manera, oiga bien, no estoy reflejando la paz de Dios, estoy en enemistad para con Dios. Cuando usted, oiga bien, tiene amistades del mundo que le roban la paz, estoy empleitado con Dios porque estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces, oiga bien, el fruto de la paz debo desarrollarlo en mi vida todos los días. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver el crecimiento que Dios me da en mi vida espiritual, como hombre, como mujer y como familia. Lo deben de ver los demás. Ya en nuestras casas debe de haber ausencia de gritos, de enojo, de ira, de contienda. Eso ya no debe demostrarse en nuestras casas, hermano. Que los hijos le griten a la mamá o al papá.
Y el bicho que le grita, ¿y por qué me tuvieron? Inmediatamente, hermano, hágale nudo, así como el meme. Y zóquele la boca. ¿Pero por qué hay eso? Porque hay ausencia de paz. Y en muchas de nuestras casas hay ausencia de paz. ¿Qué genera la ausencia de paz? La ausencia del amor de Dios. Pero en esta mañana Dios nos dice que busquemos su paz, que busquemos sus caminos, que nos entreguemos a Él, que desarrollemos los frutos del Espíritu Santo, porque a través de los frutos, oiga bien, más personas van a venir a vivir, van a venir a nuestras iglesias y usted y yo vamos a tener paz para con todos. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Señor, muchos de nosotros tenemos la ausencia de la paz en nuestras vidas. Caminamos atormentados, caminamos, Dios, atribulados. Tenemos enemistades con muchas personas, aún con nuestros propios seres queridos. Muchos vivimos enemistados, Dios, con nuestros padres. Vivimos enemistados, Dios, con nuestros hermanos. Vivimos enemistados con los compañeros del trabajo, Señor, porque hemos perdido esa paz, esa tranquilidad. Señor, hemos dejado que otros nos gobiernen a través de sus emociones, pero tú nos mandas a que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y por ello, Señor, pedimos para que tu paz reine en nuestros corazones. Que nos satures de tu paz. Que podamos, Padre, tener esa paz en medio de la tormenta. Que podamos ser pacientes. Que podamos perdonar. Que podamos amar. Que podamos, Señor, tolerarnos los unos con los otros. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Quizás nos presentamos delante de Dios con nuestros corazones lastimados, enguerrados con nuestros padres, con nuestros hermanos, con un familiar. Hemos llevado los problemas, las guerras a nuestros trabajos, al negocio. Los vecinos ven que somos hogares enguerrados, donde los niveles de volumen, Señor, son anormales cuando nos dirigimos a nuestros hermanos, a nuestros padres, porque hay ausencia de paz. Por las mismas circunstancias de la vida, por el sobreendeudamiento, por la enfermedad, por el dolor, por la frustración que muchas veces vivimos como personas, como hijos o como padres, hay ausencia de paz. Y todo eso genera conflictos diarios en nuestras vidas personales, familiares, matrimoniales. Pero Dios dice en su palabra que Él es nuestra paz. ¿Y qué nos da esa paz? Que el mundo no nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Ya no vivamos en guerra. Ya no vivamos en medio de la traición, sino que vivamos en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, a través de tu Espíritu, ayúdanos a vivir en paz, a perdonar a los que nos han ofendido, a perdonar, Dios, a aquellos que nos han hecho agravio, a perdonar a aquellos que muchas veces hemos sido sus temas de conversación. Aquellas mismas familias, Dios, que nos quieren ver destruidos en el suelo. Ayúdanos a amarles, a perdonarles y a vivir en paz para con todos, Señor. Quita todo resentimiento de nuestro corazón. Ya no dejes, Dios, que las guerras crezcan en nuestra mente y en nuestros corazones, sino que podamos vivir en paz.
en tu amor y en tu gozo eterno, Señor. Que germinen esos frutos, que podamos, Dios, transmitirlos a los que los necesitan y que podamos, Padre, caminar siempre de tu mano. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque nos permitiste poder encontrarnos contigo a través de la oración, de la intercesión, de la alabanza y de la palabra. Ahora, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ponerlas en práctica, a amarnos unos a otros y a dejarte bien predicado donde quiera que caminemos, reflejando tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos mañana en nuestro lunes de oración de 6:30 a 7:30 de la noche. Los hermanos que se van a bautizar el sábado, se me quedan un ratito solo para darles un par de palabras a través de la Biblia. Dios me los bendiga. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.